buenas noches, ¿cómo están? Estamos iniciando una nueva edición de Ciudadanos, un debate urgente sobre la contingencia, como siempre, aquí en CNN Chile, con nuestros panelistas, Paula Vial, Jorge Rasuris, Willy Díaz. Le mandamos un saludo a Alberto Mayor, que por motivos de fuerza mayor no puede estar acompañándonos hoy. Recuerden que sus comentarios a través de Gatos Ciudadanos van a estar apareciendo en pantalla en todo momento y que también ustedes son quienes eligen a la frase de la semana. Para eso tenemos a nuestras candidatas elegidas por el equipo de Ciudadanos en CNN Chile. Primer candidato, Roberto Fantuzzi, para frase de la semana, hablando sobre las propuestas de reforma tributaria. Yo todas estas campañas las he escuchado 1000 veces en todos los candidatos. Siempre pasa exactamente lo mismo. Y cuando se llega al trono, otra cosa con guitarra. Segundo candidato a frase de la semana, la de Joaquín Lavín, que causó bastante controversia dentro de la alianza. Lo escuchamos. Digamos las cosas como son. Ganarle a Michelle Bachelet sería, entre comillas, una sorpresa. Y tercera opción para frase de la semana, el candidato a senador de Renovación Nacional por Santiago Oriente, Manuel José Osandón. Si Alamán es de la derecha tradicional, Longueira y Lavín son de la derecha colonial, digamos. Jorge Rasuris, ¿cuál le gustó para frase de la semana? La que me causó risa es la última porque la encuentro muy ingeniosa. Longueira siendo de la derecha colonial. Y claro, Lavín no quiere ser la derecha colonial, dice Osandón. Sí. Ya, un voto para Osandón. Willy Díaz. A mí también me causó risa la de Osandón, porque la verdad el esfuerzo que hace Osandón por tratar de poner a Longueira, a Lavín, más a la derecha de lo que de verdad son representantes fieles del centro social, me parece divertido, digamos. Pero yo creo que por eso no. Vamos a hablar de eso después. Vamos a hablar de centro social en un ratito más. Paula Vial, ¿cuál es su frase? Yo puedo elegir una frase de los panelistas porque la de Willy me parece notable. En fin, ya hablaremos de ello. También me parece divertida la derecha colonial, pero es que Osandón en general divertido, es un Larraín más joven. Pero me parece notable la frase de Lavín, reconocer la realidad, ¿no es cierto? Y por mucho que después haya dicho que al parecer hubo algún equívoco, se expresó mal, lo traicionó el subconsciente. ¿La realidad de qué? ¿Reconocer la realidad de cómo está... ¿De ganar la Bachelet? Cómo está, sí. O sea, tú ya pediste por perdido Rego. No, es un golpe noticioso. A ver, yo soy realista, yo sé lo difícil que es ganarle en primaria y Paula, en cualquier caso una candidata que tiene en todas las encuestas invariablemente más del 50%, pase lo que pase, me parece que es evidente que el dato de realidad es que probablemente sea la candidata ganadora. Porque anda por ahí por el 37. Vale. Oye, pero Paula sabe que su contrincante no está en Bachelet. Paulita, por lo demás, es de Bachelet. Pero el contrincante es Velasco. Si Velasco es o Rego o Velasco. Cerramos la encuesta que más importa esta noche, que es la encuesta de ustedes para elegir la frase de la semana, antes de hablar de las encuestas que vienen y de las elecciones. Hablemos de esto del centro social, Willy, que ha sido objeto de harta discusión en esta conversación. ¿Qué significa el centro social? A ver, yo lo he dicho varias veces, no soy representante de la candidatura, ni hablo ni por Lavín ni por Longueira, solo hablo desde lo que me ha tocado vivir y conocer. El centro social, más bien, dentro de lo que es el espectro político, es el eje que de verdad diferencia a la UDI del resto de los partidos. ¿Por qué digo esto? Porque la UDI tiene 70.000 militantes. En la última elección de diputados sacó 1 millón y tanto de votos. Es imposible pensar que ese 1 millón y tanto de votos son militantes de la UDI. Esa es una cantidad de gente muy relevante que está de verdad en el centro social, porque converge de distintos mundos en una realidad que es totalmente... Pero, ¿qué significa centro social? Yo no ¿es como la clase media? Es la clase media hecha realidad, al final del día, porque es impensable que la UDI sea un partido como la quieren vestir de la derecha empresarial, cuando en realidad los 39 diputados que tiene la UDI no están todos en Las Condes, ni en Los Andechea ni en Vitacura. No es la derecha empresarial. No es esa derecha empresarial y para nada. No es la derecha empresarial. El espectro que cubre es mucho más amplio. Yo lo veo de una manera... De los 39 diputados, 20 están en zonas rurales. Sí, claro. O sea, la fortaleza en el mundo campesino que tiene la UDI es muy potente. Ahora, eso no es la clase media. Bueno, yo creo que hay de todo. Yo creo que tú tienes razón. Es el partido más grande de Chile, tengo entendido, en votación.
Así que uno no puede decir que es ni la derecha empresarial, ni que es todo clase media, ni que... Lo que sí es que la UDI, de manera muy auténtica, declara ser conservadora en lo valórico y muy liberal en lo económico. Yo creo que eso es lo que es. Ahora, ponerle un título de marketing diciendo centro social, bueno, si vende, está bien, si no vende, no le va a resultar. Pero yo creo que el mérito de la UDI es ser auténtico. Si son realmente conservadores en lo valórico, bueno, que lo sostengan. Hay un grupo importante en el país que es conservador en lo valórico, que no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, que no está de acuerdo con una cantidad de libertades individuales. Pero que no solo está en la UDI, está en Renovación, en la oye, y en la democracia cristiana también. Pero, o sea, pero en la UDI está muy fuerte y son como se sienten como los defensores de los valores, entre comillas. Los valores hay que defenderlos, ¿no? Ahora, y esa es la UDI. Ahora, en el lado económico son partidarios de la libertad económica. Yo creo que hay una diferencia, a mí me gustaría que fuera mayor, teniendo una presidencia distinta. En Renovación yo creo que son más liberales, un poco más liberales, que en lo valórico que la UDI. Paula, ¿existe el centro social? O sea, yo creo que probablemente existe, pero no corresponde a la UDI ni a Longueira. Yo discrepo de Jorge cuando dice que son auténticos, es algo que efectivamente uno pensaba, ¿no es cierto?, que defendían valores más tradicionales, más conservadores, y que de alguna manera estaban tan orgullosos de ello, ¿no es cierto?, que estaban dispuestos a asumirlo. Pero representar ahora o pretender representar a un centro social que de alguna manera se aleja de aquello, ¿no es cierto?, y que trata de mostrar otra imagen, a mí me parece que es lo menos auténtico que hay y que pretende aspirar a un centro y a un grupo de personas que no son propiamente a quienes ellos en realidad representan. Independiente de los números y de un buen trabajo que nadie discute, ¿no es cierto?, no se ve un partido súper disciplinado que efectivamente tiene más o menos indiscutible un trabajo importante en determinada población, pero desde luego siento que de ninguna manera ellos representan ese centro social porque no tienen nada de centro. Y sería una sorpresa, para ir a una de las fases destacadas de la semana, sería una sorpresa efectivamente que Pablo Longueira o Andrés Salamán le ganara a Michelle Bachelet. A ver, yo creo que no es sorpresivo, yo creo que más bien es un dato. Podría ser, hoy día las encuestas de verdad, cuando uno mira lo que ha pasado con Bachelet desde que empezó a hablar, de que se empezó a meter en la discusión, cada tema que se mete se enreda cada vez más, la gente no le está creyendo, hay encuestas que se manejan a nivel del gobierno, de las cuales yo he escuchado por ahí, que andan en los 30 y tantos, 37, 35, por ahí. Públicas, no, por supuesto no, sí, yo sé que no son públicas, pero hay una sensación ambiente también, en las redes sociales, tú puedes ver el fenómeno hoy día, hay un portal que mide el fenómeno en Twitter, en las redes sociales, y tú te das cuenta cómo Michelle Bachelet baja sistemáticamente tanto en aprobación o en menciones positivas como en número de Twitter, y el que lidera eso hoy día en esa derecha social, porque digámoslo, la UDI es el partido más grande y tiene mayor cantidad de ¿Derecha social o centro social? No, el centro social. Centro social. Es un término nuevo, es Longueira. Es Longueira. Entonces, Longueira hoy día, sí, por eso es que la UDI es más grande que Renovación, que la Democracia Cristiana, que el PPD, que el PS, es el partido más grande de todo. ¿Por qué? Uno no podría decir que Chile es un Chile de derecha porque la UDI representa eso. Eso es una falacia. Por algo la UDI es el partido más grande porque representa un espectro que está justo en el centro. Si la derecha es este porte, si la cantidad de gente que vota en el ABC1 es de este porte. Yo no estoy de acuerdo. La derecha representa el 50% del país. Y te diría más, el 50 más 1 si uno se va a la elección de Piñera. Porque si no, ¿cómo salió Piñera? Sí, pero uno no podría decir razonablemente, Jorge, y no eran todos UDI, obviamente. La derecha, o sea, eso es una ilusión. La derecha tiene un porcentaje, habrá mejorado al 40%. Bueno, pero no es izquierda. No, por supuesto, pero uno bueno, pero por algo ganó Piñera y no alguien de la UDI, porque todos evidentemente esa derecha o lo que representa la UDI no es... Oye, tú quieres ser de centro, ¿no? ¿Tú eres de centro? ¿Tú eres de centro, no? Soy de centro izquierda. ¿Tú eres de centro? Pero por supuesto, yo también soy de centro. La UDI muestra el centro. Somos todos del mismo partido, somos todos de centro. Oye, no se aprovechen de la ausencia de Mayor para... Bueno, pero yo puedo... Mayor, no hace falta Mayor. Oye, en esa uniformidad yo puedo renunciar a mi centro y ser solo de izquierda, no hay problema. ¿Una sorpresa que Michelle Bachelet perdiera esta elección?
¿En cuál elección? La presidencial. No, pero estamos hablando de la primaria primero. No, pero si la Paula ya... Pero Jorge, si la Paula ya la dio por ganadora. Te agradezco tanto que tú hables siempre por mí. Yo tengo como candidato a Rego, me la he jugado por él, he trabajado por él. Me parece extraordinario el trabajo que ha hecho, la manera que ha ido creciendo, pero nuestro punto de partida es una candidata que tiene tenía un 70% de aprobación, entonces obviamente es una tarea difícil. Pero Claudio no va a ganar. En ese punto de realidad sí, es posible y probable, ¿no es cierto?, que Bachelet gane la primaria y luego la elección final. Y quien sea que gane, en todo caso, la primaria de la oposición es probablemente quien va a ser el próximo presidente de Chile. Eso sí, yo es una convicción que tengo. Hablemos de la reforma tributaria de la que habló Michelle Bachelet, al menos entregando algunos datos, subir el impuesto a las empresas del 20 al 25%, bajar el tope del impuesto a las personas de 40 a 35%. Son titulares, no es una propuesta completa, por cierto, pero ¿cuáles son las opiniones al respecto? Mira, la opinión es muy sencilla. Está de acuerdo a las expectativas, subir el impuesto a las empresas, ¿no es cierto? Y que iba a bajar un poco el de las personas. Pero el tema, primero, no está toda la reforma tributaria ahí. Y segundo, no es opinión mía. Yo hoy día conversé con un destacado expresidente, no precisamente de la Alianza del Banco Central, y me dice: Jorge, los números no calzan. No dan los números. Aquí estamos hablando de que necesitan un 2% del PIB y esta cuestión no le da. Entonces, entonces ella habló menos da. Y además, acuérdate que al bajar el precio del cobre van a necesitar reemplazar eso también con impuestos. Por lo tanto, hay una discusión que no está calzando y no somos tontos. No calza. A ver, yo tengo varios puntos. Uno, para desmitificar. Esto es una propuesta, primero, que se hace sin tener un contenido. ¿Para qué? Porque si la propuesta de reforma es difusa, ¿para qué quiere la plata? Es aún más difuso. Eso es lo primero. Lo segundo, no es un aumento del 5% del impuesto a las empresas. Está aumentando en 25%, porque es 5 sobre 20. Y tercero, que para mí es lo más complejo de todo esto, es que yo espero que ella no lo haya pensado así, digamos, de que subo 5 a la empresa y le bajo 5 a las personas y con eso neteo. Porque es más o menos lo que está haciendo en una cosa que es súper inconsistente, porque fue la misma oposición la que en la reforma o la modificación tributaria anterior se opuso a bajar el impuesto a las personas y al sector más rico de la población. ¿De acuerdo? Por lo tanto, creo que aquí hay una serie de cosas que están inconclusas y que de verdad no calzan. No calzan. Porque fíjate tú que cada punto de crecimiento recauda 450 millones de dólares. Si el gobierno de Michelle Bachelet hubiera crecido a la tasa que ha crecido este gobierno, habría recaudado 4.500 millones de dólares adicionales. Por lo tanto, una reforma tributaria basada solo en modificar la estructura y las tasas de impuestos es un tremendo error. Y si causa reducción de la economía, las señales que manda, lo difuso de la estrategia, y que al final, si uno lo mira de verdad así con un poquito más de distancia, esto es un guiño al Partido Comunista. Es decir, ya le voy a subir el impuesto a las empresas a 25%. Y esto definitivamente es lo más loco del mundo. Habiendo tenido siempre mayoría parlamentaria, la concertación para hacer una modificación tributaria en estas características, nunca la hicieron. Nunca. La tuvo durante un periodo corto de tiempo la concertación, pero la tuvo. Paula. Bueno, yo creo que es una parte del anuncio de la reforma que se pretende y por lo tanto tampoco es posible sacar conclusiones. Finalmente yo creo que la base de este anuncio es que efectivamente es necesaria una reforma potente, no como el maquillaje que hubo, ¿no es cierto?, recientemente en materia tributaria, y eso probablemente también debiera incluir a las personas. O sea, desde luego creo que no es suficiente con un aumento solo a las empresas, y también sí concuerdo, no porque no vaya a ser así, pero que es imprescindible que en esa reforma se especifique además también cuál es el objetivo y qué es lo que se pretende. Yo creo que hay para elegir, ¿no es cierto?, y hay mucho en donde destinar ese aumento de ingresos, pero es necesario especificarlo claramente. Jorge, ¿tiene algún efecto subir el impuesto del 20 al 25% a las empresas como empresario? ¿Hay decisiones que efectivamente se dejan de hacer o no? El otro día me preguntaron periodistas y lo dije, a raíz de lo que dijo el ministro Larraín. ¿Sabes la verdad? Tú puedes subir todo lo que quieras los impuestos,
y no va a ser gratis, primero que nada. Segundo, si tú causas incertidumbre y no está claro lo que vas a hacer, causas más incertidumbre. Entonces, en este momento se está provocando un periodo, yo no digo que sea para siempre, un periodo de incertidumbre en que las inversiones se van a parar, sí se van a parar. ¿Va a haber menos inversión el próximo año a raíz de esto? Porque las decisiones de inversión de ahora afectan el próximo año. Sí, se van a parar porque los empresarios dan por hecho que Bachelet va a ser presidenta y actúan, por lo tanto, en base a sus promesas. Se le da una gran probabilidad, lógicamente, se le da una gran probabilidad de que va a ser presidenta. Por lo tanto, se oye con mucho cuidado lo que vaya a decir. Y ella tiene mucho cuidado también en lo que dice. Hay que mira lo que dijo sobre la reforma constitucional. No se lanzó a decir que va a haber asamblea constituyente. Entonces, todo lo que está diciendo es una cosa que no está clara. En la parte de la estructura legal del país, en la parte de la estructura tributaria del país. Si tú fueras inversionista y tuvieras un proyecto de 100 millones de dólares por delante, ¿no crees que es más sensato esperar y ver cuál es la nueva situación y poder sacar tus cálculos? Mira, este 5% adicional equivale a expropiar, uno lo puede llamar como quiera, yo lo llamo la nueva manera de expropiar. Antes los socialistas eran muy tontos porque expropiaban los activos, entonces se quedaban con las empresas, no las sabían administrar. Ahora son muy inteligentes. Ahora lo que hacen es voy a ver hasta dónde puedo expropiar, pero teniendo de empleado al empresario y que siga produciendo, pero me va a producir más a mí. Entonces, este 5% es un valor importantísimo en términos del valor de las empresas en Chile. O sea, es un 5% del valor de las empresas, de todas las empresas. Estamos hablando de 400 billones de dólares que tú lo expropias como valor. Entonces, la pregunta es, ¿eso afecta o no afecta? Lógicamente que afecta. ¿Cuánto va a afectar? Hay que esperar que se calme en la tormenta. Ahora, yo creo que es un exceso y que es propio de la campaña del terror, ¿no es cierto?, el efecto que se le está atribuyendo a propuestas dentro de un plan de gobierno que todavía no está más especificado. Tenemos primarias y después elecciones finales, y me parece natural por la campaña de terror generalizada que se ha realizado. Esta es una más de ellos. Y me parece un exceso porque, francamente, en periodo de elecciones, ¿no es cierto?, es evidente que el empresariado y muchos otros sectores estén esperando, ¿no es cierto?, en expectativa respecto de qué en definitiva es lo que se vaya a aprobar. Entonces, pero eso no es campaña de terror, pues, Paula. Sí, el efecto... Tú harías lo mismo. Tú harías lo mismo. Pero si yo no estoy hablando de el impacto que pueda tener de inversión. Absolutamente, pero la campaña del terror no tiene que ver con el impacto que eso pueda tener en los empresarios que estén efectivamente expectantes, esperando, dilatando decisiones en función de lo que vaya a ocurrir. La campaña del terror tiene que ver con el efecto que se le está atribuyendo a esos anuncios en términos de que no fuera algo normal, ¿no es cierto?, en época de campaña estar en esa posición, sino que única y exclusivamente por la perspectiva de futuro gobierno que va a venir y los anuncios y los cambios que eso puedan suponer. A mí me parece que es un exceso y que no tiene nada que ver con lo que en realidad ocurre. Willy, tú decías la concertación tuvo la mayoría parlamentaria en su momento y no hizo esto, pero el que sí subió el impuesto a las empresas fue el presidente Piñera. Él sí lo hizo, y sin embargo hemos tenido un crecimiento bastante alto durante estos años, pese a esa alza. ¿No es una prueba de que se puede subir el impuesto a las empresas y aún así mantener crecimiento alto, bajo desempleo? ¿No es el presidente Piñera la mejor prueba de que se puede? No, por supuesto, claro que sí, pero que tiene una característica. Cuando el presidente Piñera plantea una reforma tributaria, plantea un fin objetivo, un fin claro y explicita muy bien dónde lo va a gastar. Y limita exactamente el monto, dices para esto y esto otro, y esto cuesta esto y esto lo necesitamos financiar. Lo que estamos discutiendo hoy día es una cosa absolutamente etérea que no tiene ningún asidero, ninguna precisión, por lo tanto genera mucha más incertidumbre. Por eso y ahí yo creo más bien en las expectativas racionales de los modelos económicos, digamos, las expectativas racionales dicen, bueno, las personas entienden para qué es lo que es, la internalizan, evalúan y avanzan. Claro. Pero el problema es que cuando tú no tienes claro dónde lo vas a gastar y primero dices una cosa, después dices otra, porque primero dijo que le iba a hacer a todas las empresas, después dijo, no, solo las grandes, y bueno, ¿y qué pasa con las otras? Genera un nivel de certidumbre tal que al final lo que pasa es que se detiene el proceso de inversión, de evaluación de inversiones, y efectivamente, si tú haces una reforma tributaria, pero ojo, tú puedes tener un paciente con 37 grados, con 37 fiebre.
¿Y puede aguantar a 38? Sí, puede aguantar a 38, pero a 39 se te muere. Ya, perdona, pero lo que pasa acá es que no hay ningún proceso que se esté deteniendo en función de un anuncio en particular, sino por la coyuntura que estamos viviendo. Por lo tanto, cualquiera hubiera sido el anuncio respecto de una posible reforma tributaria o de la inexistencia de una reforma tributaria, y probablemente el efecto que se provocaría sería exactamente el mismo. Lo que yo entiendo es una campaña del terror, lo que entiendo tiene que ver específicamente con el hecho de que estemos en periodo de elecciones, una elección que además es particularmente larga porque hay primarias, que es una materia que no existía hasta ese momento. Los agentes económicos no actúan así. Porque si fuera así como lo planteas tú, la vida sería muy fácil. Los agentes económicos actúan por expectativas. Exacto. Y no solo por expectativas que gane Bachelet o no, sino que por expectativas dentro de un modelo. Y eso está estudiado por premios Nobel, o sea, no es una cuestión que esté diciendo yo. Las personas y los agentes económicos actúan por expectativas. Cuando tú le alteras las expectativas, finalmente le alteras sus decisiones presentes porque impactan en el futuro. Eso es de texto. Si tú tienes, Paula, llevémonos no las inversiones, pero yo creo que todos entendemos lo que es el empleo. Ahora, igual yo creo que a la gente le interesa más que les cuenten a ellos, si las personas, a mí, pero si las personas tienen en un momento determinado, por algunos signos, incertidumbre respecto a la estabilidad de su trabajo, las personas, de manera racional, como dice Willy, cambian su comportamiento de consumo y de endeudamiento. No se van al mall a gastarse lo que no tienen, porque empiezan a pensar, ¿y qué pasa si pierdo mi empleo? Voy a guardar un poco. Si tienen seguridad total de que el país está en pleno empleo, que está creciendo, pero hay durante el gobierno de Piñera, la gente ha tenido la sensación de que pueden perder su empleo. Pero no, ¿cómo la entonces se ha consumido, se han endeudado y han tenido alzas de remuneraciones. Si tu expectativa es al revés, tú cambias tu comportamiento. Los empresarios no son muy distintos, sino son ninguno genio. Jorge, se resfría el presidente de la Fed en Estados Unidos y la bolsa cae. Claro. Pero se resfría el presidente de la Fed. Por lo tanto, es evidente que en una época como esta, pero si a ver, la incertidumbre se produce antes de cualquier elección, porque antes de que ganara Piñera, tampoco se sabía con ninguna certeza si él iba a ganar o no, o en cualquier otro gobierno. Hay una expectativa mayor de que gane algún candidato, con esa lógica, entonces los candidatos no deberían poder decir nada en las elecciones porque es una promesa puede generar incertidumbre. Yo fíjate que te voy a ir más allá de lo que estás diciendo tú. Yo no estoy de acuerdo que la función de los empresarios sea reclamar de que no suban los impuestos, ¿ya? Porque creo que los países y las democracias son libres de subir los impuestos. Lo que estoy hablando es que el que está planteando mover el piso de todo el andamiaje legal, la Constitución, llevarla a una asamblea constituyente, mover el piso de todo el andamiaje tributario y decir, puede que cambie todo. A lo mejor no dice exactamente lo que va a hacer, puede que cambie todo. Bachelet ha precisado dos cositas nomás, y que no está claro si son. Bueno, esas personas tienen que ser conscientes del efecto que causan. ¿No ha sido nada Bachelet? más? ¿Lo ha sido Bachelet? Yo creo que no. Yo creo que ellos, en general, el grupo de la concertación más PC, han creado un ambiente de incertidumbre general en el país que no existía, que no existió en ninguna de las elecciones anteriores, Paula. Y está bien, si el país y la democracia quiere un cambio grande, los países hay que creer en la democracia, no hay que protegerla. Pero también hay que ser conscientes de las consecuencias y de los costos. O sea, que no digan después de que esto no causa ningún efecto. O sea, sin duda esta es la elección probablemente más ideológica de los últimos 20 o 25 años en términos de que hay una serie de temas del modelo en discusión que probablemente en elecciones anteriores no habían estado. Les quería preguntar precisamente por lo que decía Willy de que no están claros para qué esta plata. No está todo cerrado, pero ha dicho algo Michelle Bachelet. Ha dicho que entre 1,5 y 2% del PIB más o menos tendría que destinarse a educación. Y ha dicho también que el gobierno le va a entregar con un déficit estructural al futuro presidente o futura presidenta y que parte de una reforma tributaria también es para cubrir ese hoyo con que va a entregar el actual gobierno en términos de déficit me parece estructural. Claro, lo que pasa es que la señora Bachelet puede decir exactamente lo que quiera porque Alberto Arenas, que es su jefe programático, fue el que manejó las finanzas públicas. Pero hay que recordar que el gobierno del presidente Piñera recibió un déficit de Puerto un buque.
y que a punta de crecimiento económico ha logrado revertirlo porque ha vuelto al déficit estructural. Si hoy día estamos planteando una cosa que inventó Nicolás Izaguirre en su minuto, que fue el déficit estructural, como una medida de ajuste fiscal para poder tener proyección de largo plazo y no desestabilizar justamente para tener menos incertidumbre respecto al manejo fiscal. Entonces, hoy día, la verdad que lo que se está planteando es una irresponsabilidad. En lo personal, porque yo creo más en el crecimiento económico para generar los recursos que el Estado necesita y hacer ajustes de perfeccionamiento tributario, pero no hacer cambios en el sistema tributario con incrementos de ese tipo. Si esto es una irresponsabilidad, estamos hablando de aumentar a 25% cuando ni siquiera se ha discutido el FUT, por ejemplo, o ni siquiera se ha planteado que cuando las empresas tú las obligas a la expropiación que mencionaba Jorge, ¿qué es lo que hacen las empresas finalmente cuando le sacan el 5% más de impuestos o el 25% respecto a la carga? Lo traspasan a precio. Pero ¿quién termina pagando ese impuesto? Lo terminan pagando las personas. ¿Cuáles son las alternativas? Porque si frente a los cambios sociales que se están produciendo, que son evidentes, ¿no es cierto?, a las demandas que existen, y yo entiendo que este centro social, así se llama, lo que pretende justamente es dar respuesta a ello, no puede desoírla. Y en consecuencia, ¿cuál puede ser la propuesta de la derecha que no tenga que ver con invertir justamente en aquellos espacios que han sido deficitarios? Y por lo tanto, ¿de dónde surgen esos recursos? ¿Qué puede ser lo revolucionario, lo estructural que vaya a alterar la realidad chilena? Que no sea respuesta, a esas demandas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con una propuesta de centro social distinta. Una propuesta de centro social es responsable. Tiene que ser responsable. ¿Cuál es la irresponsabilidad de darle respuesta a estas demandas sociales? Es subir impuestos. No, pero si la derecha, el centro social, cuando plantea una propuesta responsable, lo hace a través del crecimiento. Y el crecimiento económico, si el gobierno de la presidenta Bachelet hubiera crecido a lo que ha crecido este gobierno, tendríamos 4.500 millones de dólares adicionales en las arcas fiscales. Y eso te demuestra de que no es necesaria una reforma estructural de impuestos, sino que el crecimiento por sí solo es capaz de financiar ese déficit social y mucho más. En época de crecimiento es donde más demandas han surgido y no se les ha dado respuesta. ¿Qué nos asegura que con un gobierno de centro social que no es derecha, ¿no es cierto?, se dé respuesta a esas demandas si mantenemos el mismo statu quo? El presidente Piñera ha tenido que pagar una deuda histórica de 20 años de la concertación, que no hizo la pega, que no hizo las reformas estructurales de verdad en salud y en educación. Yo me acuerdo que la derecha no estaba participando a nivel parlamentario. Pero si la derecha estuvo disponible para resolver el problema. Ay, por favor. Perdón, la Ley General de Educación no fueron a pedir los votos de la derecha. Hubo un acuerdo nacional para resolver el problema. Pero si lo único importante es que la gente que nos escucha no es tonta. Nadie puede pensar que en 2 años de un gobierno recién instalado surge un tema, no nos dimos cuenta de que había un problema en la educación. Eso no es así. Pero el gobierno no lo tenía en su propuesta de gobierno. Antes quiero preguntarle a Jorge por algo que mucha gente me ha dicho, y quería preguntarte como empresario que además ha tenido inversiones afuera. Muchos dicen, ¿por qué los empresarios chilenos se quejan de la tasa de impuestos en Chile si en Colombia, en Perú, en Brasil pagan impuestos más altos todavía e igual invierten? ¿Se puede hacer esa comparación? Yo creo que se puede hacer esa comparación. Lo que ocurre cuando tú tienes más impuestos en un país que otro es que ese país es menos competitivo que otro. O sea, si en un país te cobran 40 y en Chile se cobra 20, Chile es más competitivo, van a llegar más inversiones. Si queremos ponernos... Chile aún tiene tasas bastante más bajas que las de... Chile tiene tasas competitivas actualmente. Van a ser menos competitivas. Ahora, yo te digo, Daniel, yo no defiendo tasas. Yo defiendo la consistencia de lo que se dice. O sea, subir impuestos y pensar que no tiene costos, yo creo que es mentirle a la gente. Pensar de que va a haber más empleo, que yo puedo subir impuestos y que va a haber más empleo y que el país va a crecer más, yo creo que no es cierto. Ahora, yo creo que también es mentirle a la gente pretender responder a esas demandas sociales, a los cambios estructurales y de fondo que se requieren sin una reforma tributaria, sin una mayor recaudación. Y por lo tanto estamos básicamente en dos procesos que tienen que ir la recaudación tributaria, Paula, se compone de 2 elementos: la tasa y la base. Aquí solo se actúa sobre la tasa, ignorando la base.
Aquí, si uno de verdad creyera que la recaudación tiene que maximizarse, se tiene que hacer pensando en que uno puede aumentar la base sin tener que modificar la tasa. Tú puedes tener una mayor base que la genera el crecimiento económico y con la tener misma una tasa más baja, incluso más baja para recaudar más. Es un tema para seguir conversando después de esta breve pausa. Ya estamos de vuelta en Ciudadanos. Hablando de propuestas de reforma, estamos de vuelta ya en Ciudadanos. No solamente la candidata Michelle Bachelet hace sus propuestas, también el presidente Piñera, que ha anunciado, o puesto los titulares también, para decirlo en los mismos términos que lo dijimos de Michelle Bachelet, de una reforma al sistema tributario. Y con ello hoy día se enfrentó ni más ni menos que con su hermano, José Piñera, a quien parece que no le gustaron mucho las ideas de cambio de Sebastián. ¿Quién tiene razón? ¿José o Sebastián Piñera? De la AFP, dices tú, ¿no? Claro, previsional. No, lo que ocurre es que José Piñera fue el creador del sistema y él va a ser siempre el defensor de lo que él hizo. Pero claro, hay que entenderlo. Y lo ha promocionado en todo el mundo, en fin, y ha tenido éxito en algunos, menos en otros. Pero Sebastián no defiende a su sobrino tanto. Pero ahora ellos siempre han tenido bienes en cuenta. Ahora el tema que yo creo que nadie lo puede discutir es de que el sistema FP existe, no solo en Chile, existe en muchos otros países. Y el sistema FP ha madurado. En algunas cosas ha madurado bien, en otras cosas no ha madurado bien. Y hay que revisarlo. Yo creo que aquí, igual como en el tema de los impuestos, hablábamos de que no hay que defender una tasa, en el tema de la AFP tampoco hay que defender el statu quo. ¿Hay que hacer cambio? Yo creo que hay que hacer cambio. Para que se generen buenas pensiones, ¿hay que hacer cambio? Hay que hacer cambio. La expectativa de vida creció. Entonces hay que ver que a lo mejor se tiene que pagar un monto mayor a las AFP, digamos, no a la AFP, sino que al fondo de pensiones de cada persona, para que genere una expectativa de pensión mejor. Y bueno, y esos cambios hay que hacerlos, pero esos cambios no son ideológicos, esos cambios son necesarios para que un sistema que funciona mejore. Paula, ¿hay que hacer algunos ajustes o hay que cambiar el modelo? Yo creo que hay que cambiar lo estructural más profundamente. Yo creo que efectivamente han cambiado muchas condiciones que no se tuvieron en consideración, a pesar de que a lo mejor debieran haberse tenido en consideración, pero esos cambios son de más largo aliento y por lo tanto yo creo que tiene que haber una respuesta también en lo inmediato que tiene que ver con personas que efectivamente están hoy en situación de pensionarse de manera indigna, y eso el Estado no lo puede permitir si es precisamente el que ha alentado un sistema como el que hoy está funcionando. Entonces yo creo que son necesarios cambios estructurales y además es necesaria una respuesta en el más inmediato plazo respecto a esas personas que están sufriendo las consecuencias de un modelo que no ha funcionado correctamente. A ver, efectivamente el sistema de pensiones tiene que ser revisado, ¿no? Pero aquí hay una cosa que es fundamental. Las pensiones, estamos hablando de platas que le pertenecen a todos los trabajadores a través de sus cuentas individuales. Por lo tanto, no es cosa de llegar y hacer reformas de último minuto apuradas por tratar de responder a una contingencia. Y yo creo que si esto venía modelado hace rato, del nivel de pensiones, se proyectó una tasa de rentabilidad de los fondos y por lo tanto hay que tener mucho cuidado en plantear reformas, discutirlas al fragor de una campaña política. Creo que es una muy mala señal porque estamos trabajando con las platas de los trabajadores en sus cuentas que son de ellos. Por lo tanto, creo que hay que revisar el sistema, hay que buscar los ajustes, hay que buscar hacerlo más perfectible. De todas maneras, no creo, como Paula, en las razones más estructurales de cambiarlo, porque lo estructural sería volver a un sistema, o cambiar un sistema distinto al de la capitalización individual, porque creo que de verdad eso es una muy buena señal, porque genera los incentivos para que los trabajadores se preocupen de sus cotizaciones, porque es su plata. Y ahí yo creo que la ministra Matei ha avanzado bastante en ese sentido de buscar la forma que este tema sea de verdad resuelto con platas que son de los trabajadores. El presidente Piñera decía que uno de los pilares de la reforma que él quiere proponer en los próximos meses tiene que ver con lograr una mayor competencia entre las AFP. ¿Cómo se hace eso? Por ejemplo, ¿una AFP estatal ayuda o al revés, una traba para que haya mayor competencia? No es necesario una AFP estatal para provocar mayores competencias y eso hay que decirlo muy claramente. Mira,
hay un ejemplo concreto, tan concreto de cómo aumentó la competencia, cuando ingresó una nueva AFP, la AFP modelo, y se licitó. Lo que hizo el Estado es muy bueno. Dijeron, mire, ahora cuando entren los fondos nuevos, van a tener que licitarse las comisiones. Y el que tenga menor comisión se va a ganar todos los aportes de esos nuevos aportantes. Bueno, ganó lejos, a mitad de la comisión, la AFP modelo, tanto que el otro día la misma ministra Matei le decía a todos los ciudadanos, mire, si yo fuera usted, me iría a la AFP modelo porque cobra la mitad de la comisión. Pero parece que no sirvió mucho porque el resto de las AFPs mantienen sus comisiones que son el doble o el triple, y parece que siguen teniendo un buen negocio, digamos. El y la gente no se cambia. Bueno, oye, quiere decir que hay que educar una... más a la... Mira, yo personalmente creo en la libertad de las personas. Creo que de las cosas buenas que se ha hecho en este gobierno, por ejemplo, es tratar como ciudadanos mayores, adultos, a todos, y podamos votar voluntariamente. Creo que partir de la base que somos tontos y que no nos cambiamos, bueno, cada uno sabrá por qué no se cambia, pero si se da la información, y si alguien está feliz en la FP Cuprum porque aparece un gran técnico de fútbol, digamos, yo quiero estar en la propaganda. Está el tema de la rentabilidad también, que también está el tema de la rentabilidad. Oye, pero hay una cosa que yo no entiendo respecto a lo que decía Willy, que tiene que ver con los tiempos para hacer alguna modificación, porque hoy el presidente Piñera anunció modificaciones al sistema de FP, que por supuesto, como todos estos anuncios de proyectos, ignoramos. El proyecto se está trabajando hace un año, pero todavía no tenemos los principales lineamientos, ¿no es igual cierto? Que el programa Bachelet. Y en consecuencia, por lo tanto, no entiendo por qué lo critican entonces. El presidente Piñera entonces hace este anuncio que se viene trabajando desde hace un año para poder presentar un proyecto que todavía ignoramos. Y sin embargo, él dice, en 9 meses, como una guagua, nosotros vamos a poder gestar este proyecto y estos cambios, ¿no es cierto?, en periodo de elecciones. Entonces, bueno, no entiendo la lógica Paula, respecto no me la a lo que tú preguntes dices a mí respecto porque de yo estoy de acuerdo proyectos. contigo. Yo creo que esto es una reforma que no se puede discutir en 9 meses. Ajá. Creo que esto es una cosa que tiene que ser socializada de una forma más profunda. Y por la misma razón, creo que tampoco una FP estatal resuelve el problema. Porque ya tenemos pruebas, a diferencia de lo que plantea Jorge, en el caso del Banco Estado, que funciona en un mercado, que es un banco del Estado, funciona en un mercado competitivo, termina actuando igual y peor en términos de cobros de tasas de interés, y de comisiones, y las comisiones, y por lo tanto, nada que tenga la propiedad del Estado comisiones que se generaron garantiza, por eso, nada que tenga la propiedad del Estado. ¿No son los que van a dar continuidad a este gobierno? Por supuesto. No entiendo. Y este proyecto que va en la línea de lo que ustedes mismos proponen, ¿a ti te parece inadecuado? Son anuncios que tienen proyectos que a mí me parece inadecuado. A mí me parece inadecuado. Ajá. Yo también estuve en contra del voto voluntario porque yo creo que esto es un gran error, el voto voluntario y la inscripción automática. Así que por lo tanto yo en ese sentido no tengo yo soy partidario de la libertad. Lo que sí tengo una diferencia con Jorge es que el sistema de FP no basta con solo más competencia, porque esto es característico de los mercados con asimetrías de información. Por lo tanto, la gente sabe menos del producto o servicio de lo que sabe el proveedor o servicio. Y por lo tanto, sí tiene que haber un mayor ejercicio del Estado en regular y en mejorar el acceso a la información. Pero, por ejemplo, ¿el Estado debería regular un tope para las comisiones que se cobran? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el rol del Estado en este juego de...? Porque en el fondo estamos todos de acuerdo que intentar bajar las comisiones, que no se pague el 1,5 o el 2% del sueldo solamente en comisión, aparte de la plata que va al fondo. ¿Cómo se hace en la práctica? Si esto de la FP modelo sirvió para tener una FP más barata, pero no sirvió para que el sistema completo fuera más barato. Creo que es importante, me he dado cuenta que casi nadie entiende cuáles son las comisiones que cobran la AFP. Las AFP no cobran por administrar las plata. ¿Qué quiere decir? No cobran por lo que tú tienes acumulado en la AFP. La comisión es sobre los montos que entran a la AFP. Si tú me preguntas a mí, yo personalmente creo que debería haber un pago por administrar los fondos. Y si les va mal, que ganen poco o pierdan, y si les va bien, que ganen más. Eso no existe. Es un cambio importante con respecto a lo que eso no existe hoy día. Eso hoy día las AFP cobran, entra plata nueva y cobran por eso. No te cobran un peso por lo que tú ya tienes acumulado. La gente no lo entiende eso. La gente incluso más ilustrada no tiene idea cómo les cobra la AFP. Entonces,
hay que aclararlo, es sobre los montos nuevos que entran, sobre tu sueldo de este mes, la parte que va a la AFP, ahí te cobra. Pero precisamente entonces se contradice con lo que dices antes, ¿no es cierto? Porque a partir de esa información, de esa ignorancia de la gente, ¿cómo puedes pretender, ¿no es cierto?, que el sistema funcione en la lógica que decía Willy, que es similar a la tuya, ¿no es cierto?, de que cada uno es responsable de su fondo y adopta las decisiones que quiere de ese fondo si no tiene idea cómo funciona. Porque además es totalmente críptico la forma en que funciona. O sea, tú mismo lo has dicho, hasta gente ilustrada no tiene idea. Porque no se ha informado. Es imposible. Bueno, mira, en los colegios, esto es muy sencillo. No tienes que ser adulto. Esto se puede enseñar en los colegios. El otro día una niñita me decía, mira, yo no sabía que para comprar una casa era tan complicado. ¿Por qué? Porque en el colegio les están enseñando cómo funciona la compra de una casa con un crédito. O sea, en vez de enseñar tanta tontera en los colegios, deberían enseñarles educación de calidad y gratuita. Sí, exactamente, educación de calidad habría que definirlo de partida por cosas útiles para su vida. Manejar una cuenta corriente es una cosa que se puede enseñar en el colegio. Aprender cómo funciona el sistema de FP no es complicado. Yo creo que primero es mejor tener acceso a una cuenta corriente, porque probablemente el 80 o 90% de la gente que recibe educación no va a tener ninguna posibilidad de tener una cuenta corriente. Así. Las tarjetas de crédito, ¿tú sabes cuántos millones de tarjetas de crédito hay en Chile? Y le enseñaron en el colegio qué significa tomar un crédito, cuánto se van a... Eso no te lo... Yo no discuto que hay necesidad de mayor educación también en materia de economía. Entonces te digo, hay un problema de educación. Para cerrar el tema de la AFP y pasar a otra cosa, hay una propuesta de Jorge que sería esto de que las comisiones no se cobren como un porcentaje fijo del sueldo, sino que tengan que ver con la rentabilidad que se le saca a los fondos. ¿Estarías de acuerdo, Willy, con eso? Sí, a ver, en general, yo creo que la revisión tiene que ir del punto de vista de lo que la AFP cobra, para qué lo cobra, y obviamente que tiene que ir remunerado. Si administró mal mis fondos, tiene que haber un castigo. Si los administró bien, tiene que haber un premio. Y hoy en día no es así. No es así. Por eso que te estoy diciendo, pero las revisiones tienen que ir en ese sentido, y un segundo sentido, que es mucho más relevante desde mi perspectiva, tiene que ser con corregir la asimetría de información. Vale decir, tenemos que no solamente educar probablemente de los colegios, sino que mantener una política permanente de educación hacia los que son responsables de sus propios fondos. Ok, Paula, ¿de acuerdo también con que las comisiones estén atadas a la rentabilidad, no? Sí, como mínimo. O sea, obviamente lo que la gente espera, y es lo que revela a todo el mundo, igual que en el caso de las ISAPRES, ¿no es cierto?, es que pierdan, y sin embargo quien administra, quien tiene esa plata, gane. O sea, es inconcebible. Es que cometiste un error, por Paula. Las ISAPRES son un seguro. Estoy hablando en general, estoy hablando de las cosas que en general puedan revelar a la gente. Pero que evidentemente también tienen que ser... No están administrando... El jueves de la semana pasada, durante una protesta de los estudiantes, Fuerzas Especiales de Carabineros entraron a la Universidad de Chile, y eso ha desatado 6 días de dimes y diretes entre el gobierno, el rector de la Universidad de Chile, que además ha sido apoyado por otros de los miembros del Consejo de Rectores, no todos, pero sí por algunos de ellos. Lo que pasó ese día, ¿actuó bien Carabineros, actuó bien el gobierno al defender la acción de Carabineros, o tiene razón el rector de la U? Fueron pésimos, y tiene toda la razón el rector de la U, pero no la tiene en términos de que sea un lugar particularmente privilegiado, independiente que lo sea, ¿no es cierto?, y tenga toda una historia asociada, sino que porque es un lugar privado. Basta con eso para que, conforme a nuestra normativa, Carabineros no haya tenido derecho para ingresar de la manera en que lo hizo, y mucho menos ejerciendo la violencia que ya nos tiene acostumbrados, ¿no es cierto?, en cada una de estas manifestaciones desarrolla, y el gobierno lo avala consistentemente. Porque si no hay indicios, si no se dan los requisitos, mejor dicho, para no meternos en tecnicismo, ¿no es cierto?, que la propia ley establece para ese ingreso forzado a un lugar donde no está autorizado a ingresar, evidentemente es ilegal, delito flagrante, pero el delito flagrante supone que efectivamente esté ocurriendo algo al interior del recinto, que eso sea advertido desde afuera, o bien que estén persiguiendo un delito y las personas ingresen al recinto, ¿no es cierto?, y Carabineros esté en actual persecución de esas personas. Ninguno de esos supuestos se ha dado, y por lo tanto, es ilegal el ingreso de Carabineros a ese recinto
privado, ¿no es cierto? Y las consecuencias de aquello también tienen que ser consideradas en ese sentido. Y cuando el gobierno... Ay, por favor. ¿Qué tiene de privado? Y segundo, ¿cómo? Mira, Willy, mira, está bien. Yo no me meto tanto en economía, pero en derecho no. O sea, a ver, perdón, que sea una institución pública no quiere decir que el recinto en su interior no sea un recinto privado. No está asociado a la calidad de la institución. Lo que dice el rector de la Universidad de Chile, privado, y en consecuencia, la Carabineros no podía entrar en esas circunstancias. O sea, él reclama porque... Lo que yo señalo es que el punto es que consistentemente e invariablemente Carabineros ha actuado con exceso en el uso de la fuerza. Hablemos de este hecho. Consistentemente. Y en este caso puntual y en particular también. Y el gobierno lo que ha hecho es avalar esos excesos con propuestas de proyectos de ley, con comentarios, ¿no es cierto?, a favor de la intervención de Carabineros. Pero estoy hablando de este hecho, Jorge, independiente de que sea consistente. ¿Por qué no? Quedémonos en este punto, Paula. Tú dices, no se dan los requisitos para que haya un delito flagrante. No hay un delito flagrante, no se dan los requisitos para que Carabineros haya estado autorizado para ingresar a ese lugar. Sí, como dice Carabineros, estaban lanzando bombas molotov desde el interior del recinto. Es que eso no es efectivo ni tiene pruebas de ello. O sea, yo la única imagen que he visto es desde afuera. Desde afuera del recinto, ¿no es cierto?, lanzando una y pruebas ex post tampoco justifican, porque lo que Carabineros tiene que tener es antecedentes anteriores a poder entrar. Oye, mira, felizmente... A ver, perdón, ¿por qué vamos a hacer está bien, ya lo dijiste. Paula, ya diste tu teoría. Yo creo que es muy importante haber oído primero a Paula. Es abogado, nosotros no somos abogados, pero tampoco somos tontos. Y felizmente, hoy en día, felizmente, existen las filmaciones por todos lados. Y no hay nadie que esté viendo este programa que no haya visto o fotos o filmaciones de lo que ocurrió. Pero déjame hablar. Paula, déjame hablar. No hay nadie que esté viendo este programa que no vio videos o fotos de lo que estaba ocurriendo. Y efectivamente, yo por lo menos, sin ser un experto, vi que prendían una molotov adentro de la universidad. Entonces, si eso no es delito flagrante, yo no sé lo que es delito flagrante. No, peor que todo, yo si sigo la doctrina de la Paula, el día que un carabinero esté fuera de una casa, pero te la escuché a ti, yo no la conocía. Si el día que esté un carabinero fuera de una casa y ve una violación adentro, pero ahí sí que se están violando un niño, y dice, voy a preguntar si puedo entrar. Si aquí era evidente lo que estaba pasando. Los encapuchados entraban y salían con las bombas molotov. Estaba tomada la universidad. Eso no es un acto legal. Eso es un delito. No, perdona. Estaba tomada. Que estuviera tomada significa que Carabineros podía entrar a la universidad. No, la toma es ilegal. Estás muy equivocado. ¿La toma es legal? Esa no es una razón. La toma es ilegal. En este caso no fue por toma. Las tomas son legales. No tiene nada que ver. Pero las tomas son legales o no son legales. No, pero en este caso no. Depende. Carabineros no está autorizado a entrar, a ingresar a un lugar porque esté tomado. Desde mi ignorancia de abogado te estoy haciendo una pregunta distinta. Por eso te digo, no está autorizado. Hay tomas legales y tomas ilegales. Pero es que no estamos hablando de eso, ustedes mismos me centran en el punto. A ver, perdón. Pero estamos de acuerdo en que el tema de Carabineros no ingresó porque estuviera tomada. No, estamos todos de acuerdo que se nos entonces, si nos concentramos en eso, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No, pero es que no tiene ninguna relevancia para efectos de esta decisión. Utilizando bombas y preparando bombas molotov adentro, a la vista. Está filmado. A ver, solamente para aclarar el punto, Paula. Si hubiera pruebas irrefutables absolutamente de que efectivamente estaban armando y lanzando bombas molotov desde el interior, en este caso Carabineros sí hubiera hecho lo correcto al actuar. Si hubiera pruebas irrefutables de que Carabineros hubiera manejado ese antecedente y hubiera tenido conocimiento de aquello, y aquello fuera lo que hubiera motivado el ingreso. Pero por favor, Paula. En cuyo caso sí, efectivamente, el que se esté cometiendo un delito en ese minuto, que existan antecedentes hacia afuera, que haya, como dice el Código, ¿no es cierto?, voces, que se escuchara, digamos, que se hubiera antecedentes evidentes de que se está cometiendo un delito. Pues era transparente, había una reja. Pero Paula, tú coincides con que si efectivamente eso era así. Me imagino que Carabineros no te... durante todos estos días. Si la evidencia Paula, no tiene ninguna evidencia desde el momento que no hay ningún detenido condenado por 24 o sancionado. 22 detenidos. Porque no hay antecedentes de que se hubiera estado dando los requisitos necesarios para que Carabineros ingresara. Pero mi pregunta es la siguiente, Paula. Si efectivamente
el delito de la construcción de las bombas Molotov se producía adentro y Carabineros hubiera visto esto y lo grabó como lo grabó, tendría que haber dicho, un momento, espérense un segundo, voy a ir a preguntarle al fiscal si me autoriza a entrar o voy a llamar al rector de la Universidad de Chile para ver si me deja entrar. Tendría que haber hecho eso para que no fuera, desde el punto de vista tuyo, un acceso ilegal, cuando ya había o sea, era evidente que estaban preparando bombas Molotov, era evidente que la estaban tirando adentro, estaban tirando piedras, Nos quedan 30 segundos, que respondamos ¿Eso sí o no? Porque tenemos que terminar. No está asociado a ello. Primero, yo creo que por algo esas personas detenidas, ¿no es cierto?, que es lo que nuevamente, invariablemente, a partir de la ineficiencia que se ha dado en estas investigaciones, coincidentemente, ¿no es cierto?, y extrañamente, no hay ninguna persona detenida porque no hay ninguna evidencia de que se hubiera estado cometiendo efectivamente un delito. Si las evidencias, comillas, que han aparecido ahora se tuvieron en consideración, eran un antecedente que autorizó el ingreso de Carabineros, es posible que ese ingreso hubiera sido legal. No es la situación que se está discutiendo en este minuto. Carabineros ingresó única y exclusivamente porque había gente al interior de la universidad, gente tranquila, pero no conversando, existía ningún gente tranquila, había gente tranquila, o por lo menos no es algo que esté fuera de cuestión. No, defiendo siempre defender el indefendible, pero más allá de defender lo indefendible es que es necesario que se cumplan los requisitos para que legalmente Carabineros y el gobierno cometa un error cuando va a la situación ilegal. Lo que tenemos que hacer antes de irnos es revisar exactamente cuál fue la votación y cuál fue la ganadora como frase de la semana. Vamos a ver, según ustedes, la frase de Joaquín Lavín, con un 38% de los votos, es la frase ganadora de esta semana, con la frase de que ganó Joaquín Lavín, ganó Paula Vial, fue la única que votó por Joaquín Lavín, así que se ha llevado el triunfo. El próximo miércoles vamos a tener un programa especial pre-primarias en que se promete que va a haber sabrosas apuestas aquí en el panel de Ciudadanos. Así que no se lo pierdan, la próxima semana. Buenas noches. Yo no me voy a tapar. Digamos las cosas como son. Ganarle a Michelle Bachelet sería, entre comillas, una sorpresa.